¿Para qué te sirve? Es el tema de hoy. Hay que mirar para qué está el sufrimiento, para qué te sirve. Pero antes quiero hacer algo. Hay que mirar la diferencia entre sufrimiento y dolor. El dolor te va a conectar con emociones, con sentimientos, con percepciones, con un hecho muy concreto que tiene que ver con la realidad en que estás viviendo. Tiene que ver, literal, una pérdida, un duelo. Ese es el dolor. El dolor no hay manera de brincarlo, no lo podemos evitar. El dolor puede ser muy profundo, una muerte. El dolor del término de una relación de pareja. El dolor de una enfermedad grave, una enfermedad terminal. El dolor siempre nos va a conectar con algo que está muy profundo en nuestro corazón, en nuestra alma. El sufrimiento no. El sufrimiento van de la mano, pero no forma parte. El sufrimiento puede ser ya una manera de vivir. Suena raro, pero así es. Y que no estoy hablando del sufrimiento de los poetas, no estoy hablando del sufrimiento de los místicos, San Juan de la Cruz. No estoy hablando de ese sufrimiento. Estoy hablando del sufrimiento que se puede convertir en una adicción, que se puede convertir en una manera de vivir, que se puede convertir en una manera de estar en la vida. Ya no se sabe estar si no se está sufriendo. Pero para estar en el sufrimiento, claro que se viene de hechos concretos, pero el sufrimiento le da hasta cierto punto un rol en la vida. Estamos hablando de víctima, victimario, de masoquista. El sufrimiento, por eso es muy delicado el tema, porque obviamente quien lo está padeciendo no se está dando cuenta que el sufrimiento, ¿para qué está en su vida? Bueno, de entrada, el sufrimiento se envuelve una manera de vivir, porque el sufrimiento también, recordemos que va a captar la atención de todas las personas que rodean a la persona que sufre. El sufrimiento puede hacer a la persona que se sienta mirado, mirada, es decir, capta la atención de la familia, la pareja, los amigos, los más cercanos. El sufrimiento va a generar que sientan compasión. No necesariamente van a ser empáticos con la persona que sufre, porque la persona que sufre, después de un tiempo, la persona que sufre se empieza a quedar sola. Porque muchas veces ya no hay motivo para sufrir y la persona que sufre, dentro de esa parte, va a seguir fabricando algo que la lleve a seguir sufriendo, algo que la lleve a seguirse lamentando. Se vuelve una víctima. La víctima no es fácil de salir de ahí. La víctima también va a generar depresión. Y recordemos que la depresión normalmente lleva a la persona a espacios donde a veces yo les digo en taller, ¿para qué quieres morir? ¿Por qué ya no quieres estar en la vida? Porque la depresión es una manera de estar medio vivo o medio muerto. Es decir, el sufrimiento que trae esta depresión pierde un sentido de vida, pierde un sentido de estar en la vida, de entrada de estar en la vida. Está sufriendo, está de víctima, está de masoquista, pero también le pierde el sentido a la vida. El sufrimiento, generando esta parte víctima, va a desarrollar sentirse mirado, sentirse visto. Y ahora va a entrar en esta parte que como ya no hay un sentido de vida, ya no hay un para qué estar en la vida, literal es una, palabras más, palabras menos, lo que Bert Hellinger le llama el jalón a la muerte. Porque no se da cuenta y está provocando irse de esta vida, irse a la muerte. Aquí la mala noticia es que no necesariamente los que sufren en ese nivel tan profundo
están en una depresión, van a morir. Muchas veces es quedarse muy vivos. En mi experiencia me ha tocado ver personas que incluso se vuelven longevas, sufriendo de víctimas, no tienen vida, no están en la vida, no abrazan la vida, aunque en esa situación en la que están viviendo, estar como medio vivos, medio muertos. Entonces vamos a mirando aquí, paso a otra parte, que esta parte de este tipo de depresión, ¿cómo decirlo? La depresión muchas veces tiene una función. La depresión, la persona que sufre en la relación de pareja, le va a llevar a querer decirle, gritarle, reclamarle a la pareja lo que le encantaría decirle a su progenitor del género opuesto. La persona que sufre va a estar insatisfecho con la pareja como lo está con el progenitor del género opuesto, del mismo género que la pareja. Es decir, si es un hombre, son todos estos asuntos que no ha resuelto con la madre. Y claro que los va a reclamar en la mujer. Si es una mujer, está viendo a través de esta pareja a su padre y le está reclamando y se está victimizando, está sufriendo, está deprimida por lo que le encantaría decirle a su padre que nunca se lo pudo decir. Entonces muchas veces hay que ver más allá de lo evidente, hay que aprender a ver entre líneas que hay un para qué la persona se queda en el sufrimiento. Nada más que no todas las personas que están en el sufrimiento tienen la capacidad de resolver, porque se sumen de una manera muy profunda. Mis respetos también para quien está viviendo eso. Muchas veces yendo al psiquiatra, tomando ansiolíticos, antidepresivos, cada vez se sumen más. Y llega un momento en que se empantanan, como yo digo de una manera poco formal, se empantanan viviendo ese sufrimiento como si ya no hubiera más vida más que vivir de esa manera. Entonces van convirtiendo en víctimas a todas las personas que los rodean. Claro, porque esta persona no se siente comprendida, no se siente vista, no siente que sean empáticos con esta persona, no siente que puedan estar ahí para él, para ella. Lo que le dan no es lo que la persona espera. También hay que reconocer que la persona que lo está padeciendo, que lo está viviendo, también recibe una especie de retroalimentación del entorno. El entorno ya sabemos que son cualquier persona que nos rodea, donde le dicen palabras más, palabras menos, si me necesitas, me llamas. Y muchas veces quien está en este profundo sufrimiento, quien está en esta depresión, no tiene ni la fuerza ni el ánimo, ni sabe siquiera en ese momento, se ciega de a quién le llama. Entonces, no hay manera, se vuelve un círculo vicioso. Por eso, de alguna manera, todo acompaña a un jalón a la muerte, es decir, no estar plenamente vivo. No estoy hablando necesariamente de una muerte como tal física, sino de quedarse atorado en esta vida, en esa profunda depresión, y no termina de estar pleno. Entonces, esta persona también no se da cuenta que lo que le reclama a la pareja es lo que le encantaría decirle a su progenitor del género opuesto, porque no hay la oportunidad de resolver. Me viene mucho al estarles hablando de esto, incluso al estar propagando el programa, de personas muy específicas que crecieron, por ejemplo, sin el padre. Me viene a la mente una mujer que tuvo un impulso suicida. La expareja y el mejor amigo ahí estuvieron para ella. Me hablaron, me acuerdo, con mucha ansiedad, ayúdala. Cuando esta mujer pudo ya más calmada haber salido de ese momento y venir aquí, pudo mirar que ciertamente tenía conflictos muy fuertes con la madre que tenía poco de haber fallecido, conflictos que no resolvió con la madre y conflictos donde en este club de los optimistas decía, ya perdoné a mi mamá, ya la despedí en paz.
en el funeral, como había sido. Entonces, realmente no resolvió. Hay esta clase de palabras que ayudan para, como decir, dicen ahora, llevar la fiesta en paz. Es decir, llevaron este movimiento de la perdoné. ¿Qué perdonó? Y entonces detrás de eso también vio que todos los reclamos que la habían llevado a este impulso suicida era una depresión muy fuerte, que en teoría parecía que su tema era con su madre porque es con quien creció y con quien estuvo en contacto hasta poco antes de que la madre falleció, pero que tenía serios conflictos con los hombres, la primer pareja, la segunda pareja, la persona con la que estaba saliendo actualmente. Y entonces al ir escarbando nos damos cuenta que el papá nunca estuvo, que era muy chiquita cuando los papás se separaron, que creció sin ver a su papá, que volvió a tener contacto a una edad ya incluso madura con su padre, y que el padre al día de hoy se lleva mejor con el padre de el primer esposo, padre de los hijos en común, porque a este padre decía, porque es el padre de mis nietos. Entonces en ella generaba un profundo dolor. Es decir, a ver, ¿no estuviste para mí y quieres estar para los nietos? Entonces se daba cuenta, hasta donde pudimos ver, porque sí, le costó mucho trabajo, le ha costado mucho trabajo, hasta donde pudimos ver, se dio cuenta que exactamente lo que le reclamaba a la vida, lo que le reclamaba al padre de sus hijas, era exactamente lo que le gustaría ir a decirle a su padre. Aquí solamente es que hay un problema. Llega un momento que, aunque yo lo pongo de esta manera, de una manera casual decir, es quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz. Y de repente algo se abre que nos muestra hacia dónde tenemos que ir. Pero también la incertidumbre del cambio cuando se han pasado tantos años en esta depresión, en este sufrimiento, que es muy diferente al dolor, ya lo dije. Entonces, hay la incertidumbre. ¿Realmente existirá detrás de esa puerta la felicidad? ¿Realmente existe un estilo de vida diferente? ¿Realmente existe la felicidad? Y entonces se asustan y se dan cuenta que esta manera de vivir en el sufrimiento, vuelvo, repito, que se vuelve incluso adictivo, que se vuelve una manera de estar en la vida, se vuelve una manera de estar, una manera de vivir a medias, pero finalmente así viven o así lo eligen vivir. Entonces, estos estados llevan a la persona a decir, cuando ya se van acercando, decir no, consciente o inconscientemente decir no, porque el sufrimiento ya lo conozco, me es familiar. El modo y la manera en que me relaciono con los demás a través del sufrimiento, a través de ser víctima, me es conocido, me es familiar. Entonces no doy el paso hacia el proceso, digamos de otra manera, el camino que me lleve a ser feliz. Y entonces me estanco, me atoro. Entra la negación, entra la resistencia, entra no querer ir por la vida. Hoy, una vez más, es nuestro tercer programa aquí desde Esencia, Centro Integral para el Alma, víspera de Navidad. Quise poner este tema, porque también en estos días es muy común mirar más de cerca a estas personas, florecen más, porque les cuesta estar en esta vida, donde independientemente de las creencias, de alguna manera el ambiente, todo esto nos permea, nos invita a estar festivos y les cuesta mucho trabajo. Y entonces, si dices, porque dices, si no dices, porque no dices. Pero no hay manera de darles gusto. Y no se trata de darles gusto. A veces tratando de ser empáticos, no hay manera. La manera es que no hay manera porque todo lo sufren. Porque entonces paso a esta otra parte. El que está sufriendo de esta manera tan profunda, esta depresión, ya no es solamente con la pareja,
Ya no es solamente a la pareja a la que siempre la va a estar convirtiendo en un victimario y haciéndose una víctima, sino a toda persona que la rodea, de alguna manera la convierte en victimario. Y esta persona sigue instalado en la víctima. Aquí quiero hacer un acotamiento. Entonces me preguntarían, bueno, ¿cómo le hace para siempre estar de víctima? ¿Lo elige, lo decide, es inconsciente, es voluntario, es una elección? No. Simplemente en el momento en que empezó todo este proceso y se empezó a instalar en el sufrimiento como una manera de vivir, en esta manera de estar en la vida, lo que yo les digo, ¿para qué quedarse en el sufrimiento? Entonces esta persona implícitamente se queda en una posición de víctima. Solamente el hecho de tomar la actitud y la posición ante la vida de víctima la va a llevar a que de alguna manera fabrica victimarios a su alrededor. Siempre va a estar satisfecha, siempre va a estar inconforme, siempre va a tener un motivo para sufrir. No va a haber una persona que sepa estar como esta persona siente que deberían de estar para ella. Esta es una época que muchos la pasan difícil, porque están sufriendo con la pareja, porque están sufriendo con los familiares, están sufriendo con los amigos. Si no tienen con quién pasar estas fechas, están sufriendo porque no tienen con quién pasar esas fechas. No se dan cuenta que tienen la fuerza suficiente para transformar estos días en mágicos. No toman su fuerza, se quedan en la debilidad. Y sin darse cuenta el silencio es una manera de elegir. Eligen sufrir. No se dan cuenta que tienen la forma de transformar los días en mágicos. Fiestas decembrinas, Año Nuevo. No. Se quedan en no hay nadie. Con nadie la pasan bien. Si tienen que ir, están en una relación de pareja con la familia política, terrible. Pero si van con la familia de origen, terrible. Si están con la pareja, hay un motivo de reclamo. Están sufriendo. Y si no hay pareja, la vida no tiene sentido sin pareja. Si no hay familia formada con la pareja, hijos, no hay motivo para ser feliz. Falta la pareja. Sin pareja no se puede estar en la vida. Y es algo que a mí me encanta demostrar en los talleres de relación de pareja. La pareja no va a dar la felicidad. Nunca la pareja va a poder dar la felicidad. La pareja es un compañero o una compañera. Son cómplices para transitar esta vida. La felicidad depende única y exclusivamente de uno mismo. Salir del sufrimiento. Salir de la actitud de víctima. Salir de todo lo que lleva a que la persona entre en estos profundos sufrimientos. Muchas veces incluso adicciones, violencia, quienes han tenido muertos, sufrieron asaltos, todas las cosas. Más intenso, más sube. Y entonces, un minuto basta para elegir, por lo menos si no se sabe cómo decir, quiero vivir diferente. Entonces con esto podemos observar que el sufrimiento no es tan fácil de comprender muchas veces. Se vuelve un círculo vicioso, porque el que sufre quiere dejar de sufrir, pero no se da cuenta que se vuelve su manera de estar en la vida, su manera de relacionarse con los demás, su manera de vincularse. Porque en esta vida recordemos que todo se trata de vínculos. Todo se trata de esto que somos seres gregarios, que por naturaleza queremos formar manada, queremos estar con otros, queremos vincularnos, todo se trata de vínculos. Entonces, esta persona no se da cuenta que se vincula desde la víctima, no se da cuenta que desarrolla un sufrimiento, no se da cuenta que desarrolla una depresión que, como ya lo dije, la lleva a reclamar al progenitor del género opuesto.
también con el del mismo género, pero en segundo grado. Primero, el reclamo a través de la pareja va a ser con el progenitor del género opuesto. Entonces aquí tenemos muchas oportunidades para poder mirar el sufrimiento, para poder mirar que detrás de cada sufrimiento, sin darse cuenta, hay una elección para estar ahí. Y ya vienen más trastornos emocionales, trastornos psicológicos, porque sin darse cuenta quien está ahí empieza a desarrollar, al principio fue una manera de victimizarse porque no sabía vivir de una manera diferente, pero llega un momento en que, bueno, el cuerpo se la cobra y entonces se generan una serie de trastornos, donde ahora sí ya cuesta más trabajo salir de ahí. Entonces el sufrimiento también va a llevar a otros espacios, a la incapacidad de tener momentos propios de amor propio, de momentos de estar con uno mismo, de momentos de estar en una profunda comprensión de uno mismo. Porque si el que sufre se mirara a sí mismo y se comprendiera, se daría cuenta que hay dolor y ese se puede trabajar, ese en un proceso. Pero el sufrimiento es una elección. Y tan solo basta con decir basta, aunque suene repetitivo, para empezar, ni siquiera estoy diciendo que se salga ahí de un minuto a otro, es imposible, para empezar un proceso de salir de ahí. No sé si estoy siendo claro con lo que estoy diciendo. Hay trastornos emocionales que llevan a estos estados y a veces son trastornos emocionales, son heridas. Recordemos que hay herida de humillación, herida de abandono, que llevan al niño, a la niña, a crecer de esta manera. Entonces a veces el sufrimiento está muy enquistado, muy arraigado en la persona. Y estar enquistado en esto llega a una etapa adulta que no se da cuenta que ahí está, que ya es su manera de vivir. Entonces estas heridas que podemos mirar dentro de esta parte de heridas del pasado no resueltas, que han hecho que la persona crezca, se desarrolle con todo esto que conllevó, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente alguien muy específico, abandonada por el padre. Ha hecho hasta lo que no por tener a su padre en su corazón. Y muchas veces hay que también ver que la incapacidad de los padres, del padre o de la madre, de no haber podido estar como padre o como madre, su función en esta vida fue transmitir la vida. Y entonces poder decir, más que suficiente, el resto lo hago yo. Eso basta para poder soltar este reclamo, este enojo, en este caso muy específico con el padre, y entonces desde este espacio se aprende a hacer algo con la propia vida. Es decir, más que suficiente me llega la vida, el resto lo hago yo. ¿Qué hago? Todo para ir por la vida, con todo lo que implica tomar la vida. Para ir por el vivir pleno. Y entonces puedes soltar el sufrimiento. Suena fácil decirlo, que quede claro. Quien lo está viviendo muchas veces ni siquiera esto que estoy diciendo lo puede comprender. Porque muchas veces ni siquiera se ubica que está en esa manera de vivir, que está en ese lugar. No se da cuenta que no es tan fácil, porque de entrada hay que ver quién está en este lugar si reconoce que está en este lugar. El estar de víctima y el fabricar un victimario en la pareja también tiene un para qué. El para qué de mirar que ha depositado todo en la pareja, como si de la pareja dependiera la felicidad, y entonces entran en estas dinámicas ocultas cuando no se está resuelto con la vida, y entonces como si tuvieran un radar excelente, yo le llamo de esa manera, para ir a elegir a la pareja que creen
que con esta pareja van a tener una vida nueva y diferente y no se dan cuenta que justo eligen la persona con quien van a sufrir. Y entonces el sufrimiento se vuelve, hay un poco un juego de locos, una dinámica de pareja donde no hay manera de salir de la relación porque se vuelve una especie de sufre pero se queda, sufre pero permanece, porque no hay la capacidad. Porque de alguna manera este victimario, que sería la pareja, como lo convierte en víctima, la convierte en víctima, entonces, como ya es su manera de vivir, cree que es el lugar correcto. Y no tiene la capacidad de decir, basta, quiero una vida diferente. Entonces, el quedarse en estos espacios, aunque puede sonar muy masoquista, también quiero mostrar que no es fácil cuando la persona no sabe que existe una realidad diferente, cuando lleva instalado en este lugar, instalada desde la infancia, desde una herida de abandono, de rechazo, de humillación, no sabe que existe una manera de vivir. Entonces se queda, permanece en el sufrimiento, permanece en la víctima. No sé si estoy siendo claro, si no, bueno, estaré pendiente de responder sus preguntas, pero sí quiero que miren cuántas personas alrededor podemos mirar con estas dinámicas. A lo mejor quien nos está viendo. Y entonces en vez de estar ahorita víspera de Navidad en una actitud festiva, lo que muchas veces se oye escuchar de una manera coloquial, el Grinch. Y hay quien lo dice de broma, pero hay quien verdaderamente sufre esta temporada, sufre este momento. Si tiene la pareja, porque no es la pareja que se merecía, o porque tiene conflicto con la pareja, o porque no tiene pareja, o porque no hay padre, no hay madre, no hay familia, no hay hijos, y no sabe cómo salir de ahí. Entonces aquí el victimario se vuelve también victimario para que los rodean. Porque el victimario, la victimaria, la víctima es un victimario. A ver, creo que me brinqué. La víctima, esta persona que sufre profundamente, se va a convertir en un victimario para su entorno. ¿Por qué se va a convertir en un victimario para su entorno? Porque la víctima, al no mirar su sufrimiento y que está instalada en víctima, convierte a los que lo rodean en no es suficiente. Siempre reclama, demanda, se ofende de lo que recibe o queda insatisfecho, insatisfecha. Y entonces de este espacio, a los que la o lo rodean, se la cobra y los hace pasar un mal rato. Y no reconoce que está de victimario o victimaria. La víctima es muy difícil que reconozca que también es victimario. A mí en los talleres de grupo me gustaría compartirles que cuando llegan personas en este lugar, me gusta ser lo más empático que puedo, pero para que puedan entrar un poco mejor al proceso personal, también llevarlos a mirar que también son victimarios, que sufren mucho y también hacen sufrir. Cuando la persona puede mirar estas dinámicas, es más fácil entrarle. Porque si directamente le entramos a que vea cómo se convierte en una víctima, hay un rechazo, le cuesta trabajo reconocerse en ese lugar. Muchas veces me ha tocado, posiblemente porque uso la palabra muy técnica del jalón a la muerte, de la que habla Bert Hellinger, maestro Bert Hellinger, pero muchas veces trato de buscar el modo y reconocer que se está en la víctima. Hay un rechazo. ¿Cómo crees que yo soy víctima? Es la clásica frase.
Entonces, no es fácil reconocerlo. En cambio, si en el taller, en el desarrollo del taller, del ejercicio de la persona, se ve dónde se convierte en victimario y vamos primero a que mire su ser victimario, es más fácil que entre en una consideración, en poder mirar, aunque sea un poco, su ser victimario y ver que no necesariamente es víctima y que los que la rodean o lo rodean son sus verdugos, donde también se puede convertir en lo mismo. A mí me parece un tema muy interesante. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido dolor. ¿Qué hemos hecho con ese dolor? ¿Trabajamos el dolor? ¿La pérdida de seres queridos? ¿La ruptura de una relación de pareja? ¿Un divorcio? Entonces, cuando nos podemos quedar en este espacio del dolor, nos va a llevar a conectar con lo más profundo de nosotros. Quien puede permanecer un momento ahí, entonces puede salir de una manera diferente, porque entra en un proceso. Quedarse en el dolor no es cualquier cosa. El dolor nos va a hacer mirar la parte más profunda de nosotros mismos y entonces poder mirar la profundidad que tuvo el vínculo por el que se está sintiendo el dolor. Son vínculos fuertes, pero el dolor tiene una etapa de sanación. Del dolor sí se puede salir, del sufrimiento no. A menos que entre en una profunda conciencia y elija, llueve, reviente o truene, soltar la víctima y reconocerse víctima, victimario. Reconocerse que el sufrimiento ha regido su vida por un determinado tiempo. Y muchas veces es por muchos años, posiblemente desde la infancia. Y entonces puede tener la oportunidad de una vida nueva y diferente. La víctima también, voy a entrar ahora a otra parte. Lo que no se da cuenta la víctima, lo que no se da cuenta el que sufre profundamente, es que hace un juego de manipulación. De alguna manera, su ser víctima le da poder. El sufrimiento le da un poder y se adjudica el querer controlar, el querer dominar, el querer someter, el querer imponer, el control y la manipulación, en pocas palabras. Se me viene a la mente otro caso. Un hombre que la pasó muy mal en la infancia y adquirió una enfermedad fuerte, cáncer en la sangre, y la familia se volteó por sacarlo adelante. Lo lograron. Pero él desde muy chico creció aprendiendo a ser víctima de esta enfermedad y teniendo en su entorno toda la familia volcada a su servicio. ¿Cómo aprendió a amar? De esta manera. Entonces, ¿cómo ama? Demandando y exigiendo, todo es para mí, yo primero, yo estoy sufriendo. Tiene casi 50 años y dice, es que mi infancia fue difícil, es que mi mamá ya falleció, es que. Y es fecha que no logra salir de esta historia que ha sido el guión de su vida, ha sido su narrativa, para quedarse ahí, para siempre estar sufriendo. Y entonces desde este espacio quiere controlar, quiere dominar. La que lo quiere amar, la quiere someter, la quiere poner de rodillas, porque él sufrió mucho en su infancia, porque su vida estuvo en riesgo. Y entonces de estos espacios
es fecha que no ha logrado salir y no se da cuenta. Porque incluso en la terapia hay un reclamo. Es que no me entiendes. Es que no miras mi sufrimiento. Es que no ha sido fácil para mí. Y entonces, es un trabajo que ha hecho intermitente, va y viene, porque permanecer en el proceso no es fácil. Permanecer en el proceso es enfrentarse consigo mismo y es mirar cómo controla, manipula, somete, quiere dominar, quiere controlar. Y este tipo de personas no se dan cuenta que muchas veces ponen en riesgo no solamente la vida y la salud, los trastornos, la depresión, sino también les cuesta mucho trabajo ir hacia el trabajo laboral, al ejercicio profesional. Es decir, no hay la capacidad para desarrollarse y florecer profesionalmente, porque el sufrimiento los lleva a unos estados literal de depresión que no hay fuerza para ir. Y lo poco que hacen es, esperan ser reconocidos, ser aplaudidos, y en estos espacios, al no obtener eso de la gente que los rodea, sienten que la vida y las personas están en deuda con ellos. Como si todas las personas estuvieran obligados. Me viene a la mente un caso de una persona un poco más joven. Y ahora la realidad que vivimos con las redes sociales. Entonces las redes sociales se vuelve una manera de conectarse con el mundo, conectarse con los otros. Y entonces esta persona utiliza las redes todos los días para de alguna manera buscar el reconocimiento de los demás. La importancia que le da a los like mentados, al me gusta, y si no entra en ansiedad. ¿Pero qué es lo que postea? Postea las clásicas selfies buscando el reconocimiento. Postea también algo pasa que disfraza muy bien en su redacción, que alguien le hizo algo, alguien o algunos, o algo le pasó. Y entonces busca la conmiseración del entorno. Y socialmente pareciera que eso es lo correcto, siempre estarle aplaudiendo o diciendo algo a la persona, el entorno de alguna manera ayuda y fomenta que el que sufre, el que se deprime, ahí siga. Y entonces ahí se quedan instalados y el entorno ayuda a que se queden ahí. Y no sabe cómo salir de ahí porque ni siquiera se da cuenta que está ahí, no lo reconoce. Y todo el tiempo está reclamando del entorno y el entorno de alguna manera se vuelve cómplice para que ahí se quede. Y postea, se me viene al caso de este tipo de relaciones ahora a través de las redes sociales, como la relación de pareja queda en vitrina, todo está expuesto en la relación de pareja. Se me viene a la mente, se me acaban de venir varios ejemplos que me gustaría compartirles. Se me viene a la mente una mujer que en redes sociales todo el tiempo está hablando de lo mal que la pasa con la pareja, con el hombre. Y entonces desde este espacio está reclamando la atención, está todo en este show y realmente se cree que está sufriendo, que está de víctima. Y a este hombre lo pone no solamente como un victimario, sino como un hombre muy difícil. Desde estos espacios podemos ver para qué nos sirve el sufrimiento, para qué nos quedamos en el sufrimiento.
me parece que todas estas personas sí tienen opción de vida. Me gustaría entrar a preguntas, a ver si se está entendiendo lo que estoy diciendo, a ver si me están comprendiendo. ¿Qué pasa cuando dicen que están muy tristes porque perdieron a una persona? No saben cómo salir de su depresión, pero les dices que vayan a terapia y busquen ayuda y se niegan rotundamente a recibir esa ayuda e incluso hasta se molestan. A ver, es una muy buena pregunta, nada más que me voy por parte porque de esta pregunta salen varias. ¿Qué pasa cuando dice que está muy triste porque perdieron a una persona? Perder a una persona, yo soy el primero que lo digo en esta época. A mí me llama mucho la atención cuando alguien fallece y el entorno, lejos de ser empático al duelo real que está viviendo esta persona, el entorno dicen, suéltala, déjala ir, ya está en una mejor vida, ya pasará, sigue con tu vida, con tu destino. El entorno actualmente me parece que ayuda más a reprimir el duelo, a vivirlo, a resolverlo, a solucionarlo. El entorno no ayuda a que la persona entre al proceso normal de un duelo. Y el proceso normal de un duelo hay una parte donde toca la depresión. El entorno a veces se cansa de escuchar ese dolor tan profundo, dolor que lleva el duelo. Pero si le permitimos, incluso yo diría, le ayudamos a la persona a que viva el proceso del duelo. Me voy a desviar un poco de tema para poder explicar esto. Sería motivo de otro programa, definitivamente, pero para el entorno, para el que está, con el que está sufriendo, con el que está en el profundo dolor, saber estar me parece que hoy en día es un arte. Todo el mundo sabe dar consejos y decir salir de ahí. Casi como si fuera una lepra y no va a hacer que se nos contagiemos. Entonces, no validamos que la persona tiene derecho de permanecer un tiempo razonable, un tiempo objetivo, en su profundo dolor por su pérdida. Y entonces, que es aquí donde me desvío un poco, el que acompaña, el saber estar, muchas veces quien está en el sufrimiento, quien está en ese profundo dolor, la verdad es que no necesita palabras optimistas. Muchas veces lo único que necesita es expresar su profundo dolor. Muchas veces solamente quiere expresar su pérdida y el trabajo que le está costando sobresalir de su pérdida. Y entonces el que está, me parece que a veces con que escuche y realmente esté, ya fue más que suficiente. De ahí, bueno, haríamos algún programa de empatía. Entonces, regresando a la persona que está en el profundo dolor, comparte solamente su dolor y la persona que acompaña permanece. Entonces, aquí está la primera persona. ¿Cómo salir de su depresión? Entonces ya no estamos hablando de dolor. Ojo, no confundamos este profundo dolor, un duelo, con el sufrimiento. Y el sufrimiento lleva a la depresión. ¿Cómo salir de la depresión? Me parece que de entrada ya necesita un proceso psicológico, psiquiátrico. Según sea el caso de la depresión, no podemos generalizar. Tendríamos que hacer también un programa para hablar únicamente de los diferentes tipos de depresión que hay. Pero entonces aquí ya la segunda respuesta sería
necesita ayuda profesional. Pero le dices que vayan a terapia y busquen ayuda y se niegan. Sí, entonces ya pasamos de dolor a sufrimiento, de sufrimiento a depresión, y de esta depresión más o menos parte de la vida a esta depresión que se vuelve una manera de estar en la vida, donde ya es víctima. Entonces ya no hay manera, porque se queda instalado en la víctima. Y entonces la víctima se la cobra con lo que lo rodea y los lleva, como simplemente el instalarse víctima, ni siquiera lo hace consciente, lleva a los demás a convertirse en su victimario, en sus victimarios. Entonces aquí, pues sí, no hay manera, porque se niegan. Normalmente, desde mi experiencia, es más fácil sacar a una persona de su victimario, por así decirlo, que a la víctima de su victimez o de su depresión. Me viene a la mente hace 2 domingos, en un taller, llegó una mujer de un carácter bastante fuerte, muy instalada en su profesionalismo, y no ocultaba ni hacía nada por ocultar su fuerza. De carácter fuerte, expresaba su escepticismo, expresaba que le costaba trabajo creer en la participación de los demás en el grupo, muy fuerte. Cuando se trabajó con ella, en un momento que a mí me conmovió, en lo personal me conmovió, miró que su padre cuando era pequeña había fallecido. Entonces miró un dolor muy profundo, enquistado en ella, y que la convirtió para sobrevivir a la vida, en una mujer muy fuerte. Aquí podemos ver el ejemplo de, en teoría, por así decirlo, no me parece que haya estado de victimario, pero sí en esta fuerza, esta parte ruda, lo que escondía detrás. Y cuando cerré el grupo, la invité a verse a sí misma en ese mismo momento, en el momento del cierre del grupo, cómo hasta la cara y su afabilidad hacia con los demás era diferente. En un solo taller pudimos mirar eso. En el hombre del que les estaba compartiendo, que tuvo una enfermedad en la infancia, es fecha que no puede ver, donde se instala en víctima y se transforma en victimario y quiere poner a las personas de rodillas. Y cualquier cosa que le confrontes, te responde: mi infancia fue terrible y yo sufrí mucho. No sé si estoy siendo claro al poner los extremos en esta parte de vayan a terapia, busquen ayuda y se niegan. Incluso hasta se molestan, claro, el que está de víctima, pues no le gusta que le digas que estás de víctima, no le gusta que le digas que el sufrimiento se ha convertido en lo que define su vida. No le gusta, sí, claro, se molestan muchísimo. ¿Cómo puedes ayudarle a alguien para salir de ahí? Buena pregunta. Yo sugiero, definitivamente necesitan ayuda profesional. Mi mejor manera de invitarlos a la ayuda profesional es como cuando invitan a alguien a una fiesta. Siempre en una fiesta alguien va a llegar y alguien va a faltar. Entonces lo invitan a un proceso terapéutico, psiquiátrico, como lo invitarían con la misma afabilidad como que invitarían a alguien a una fiesta. Y aprender a respetar el movimiento interno de la persona. Si esta persona sale a buscar la terapia, vamos a llamar así, sale a la fiesta o es la que falta. Si miramos que es la que falta, aprender a respetar su vida y su destino y que sin darse cuenta está eligiendo quedarse ahí. Por el momento no hay más preguntas. ¿Qué me hace conectar con alguien que se la pasa de víctima y quejándose de todo? Y a mí me desesperan las personas y la verdad siempre prefiero alejarme. Quien se relaciona
con la víctima y quejándose de todo. A ver, número uno, aquí entra una personalidad de una persona rescatadora. Le encanta estar rescatando. Entonces se vuelve cómplice de las víctimas. Entonces primero esta persona tendría que mirar su parte rescatadora. Y mirar para qué está en la vida de rescatador, rescatadora. Entonces, no se da cuenta que no sabe vivir parado, parada en sus propios pies, en lo que la vida tiene para él, para ella, no sé. Sino la víctima le da un sentido de estar en la vida poniéndola de rescatador, rescatadora. Entonces ahí es donde veamos estos juegos cómo se empiezan a tejer, cómo se vuelven a formar las complicidades. Una víctima necesita de un victimario, una víctima necesita de un rescatador necesita de la víctima, necesita del que sufre. Y entonces empiezan estos bailes de la vida. Y si se está quejando de todo, habrá que ver si la persona rescatadora no trae una queja dentro. Se me viene a la mente alguien de poder que tiene esta queja constante y además de queja, descalificación de lo que hubo y desarrolla un trastorno de persecución. Siempre alguien lo está persiguiendo, siempre alguien está en su contra, siempre alguien lo está retando, lo está haciendo, en pocas palabras, sufrir. Entonces esta persona, yo le invitaría a que mirara su delirio de persecución. Aquí ya estamos hablando de un trastorno de persecución. Y entonces esta persona que tiene este delirio de persecución siempre se está quejando de todo. Aquí esta persona se desespera, bueno, saber para qué. Si prefieres alejarte, al tema no es que te alejes, sino aprender antes de alejarte, o sea, hombre o mujer, quien me escribió esto, yo le invitaría a que tome la invitación de la vida. ¿Para qué está ahí? Porque si se aleja, la vida se lo va a mostrar en un número de veces y entonces no aprendió. Que mire para qué se relaciona con personas que se quejan. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Ahora no hay talleres que anunciar porque estamos en víspera de fiestas decembrinas, pero sí, no se vayan. Quiero que me acompañen un momento porque para mí ya vamos a cumplir 6 meses con este programa. Empezamos el 2 de agosto y a mí me conmueve muchísimo. La verdad es que yo no le apostaba mucho al programa porque soy pésimo para la tecnología y he tenido que aprender a golpe y porrazo. Los que ya me han seguido más tiempo el programa, bueno, yo me siento muy agradecido porque recordamos el tema apenas y llevábamos 4 programas del hacker y continuamos, aquí seguimos, avanzamos, ahora desde este espacio, de mi espacio al servicio de ustedes, de Esentia, Centro Integral para el Alma, donde se fabrica todo para diálogos esenciales. Diálogos no lo hago yo, que quede muy claro, diálogo no lo hago yo. Cada uno de ustedes que mira este programa, cada uno de ustedes que le pone like, cada uno de ustedes que pone comentarios, cada uno de ustedes que lo recomienda, que lo comparte, entre ustedes y yo formamos diálogos esenciales. Sin ustedes diálogos no existiría. Entonces, para mí este programa es muy especial, porque este programa es un programa para desearles lo mejor en estas fiestas decembrinas.
Aunque todavía nos vemos el próximo lunes antes de Año Nuevo, pero ahorita es víspera de la Navidad. Y desearles muchas gracias por todo este tiempo, por todo lo que ha sido Diálogos Esenciales, todo lo que hemos fabricado, todo este tiempo que hemos estado. Felices fiestas, que la pasen lo mejor con sus seres queridos, yo aquí con las mías, y gracias por estar. Nos vemos el próximo lunes, ahora con el tema el éxito que se comparte se multiplica. El éxito que se comparte se multiplica. Nos vemos el próximo lunes, víspera de Año Nuevo. Felices fiestas. Gracias.